Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. ¿Alguna vez se han parado a pensar en cómo un solo evento, ocurrido hace más de 2000 años en una pequeña y polvorienta provincia del Imperio Romano, logró cambiar el curso de la historia humana para siempre? Hoy vamos a adentraros en el que es, sin duda, el mayor misterio de la humanidad: la resurrección de Jesucristo. Y no lo vamos a hacer desde un púlpito, sino analizando los hechos, el contexto histórico, la psicología de los personajes y el impacto sísmico que tuvo esta noticia. Porque independientemente de las creencias de cada uno, hay un hecho innegable. Un grupo de pescadores aterrorizados de repente salió al mundo dispuesto a morir por una afirmación insólita. ¿Qué pasó realmente en esa tumba? Es una introducción perfecta para un tema que literalmente partió la historia en dos, antes y después. Fíjate que cuando hablamos de la resurrección, a menudo nos quedamos en la imagen de los cuadros renacentistas, ya sabes, la luz brillante, el ángel, la piedra rodada. Pero si nos trasladamos a la Jerusalén del siglo I, el ambiente era de terror absoluto, de fracaso rotundo. La crucifixión no era solo una pena de muerte, era una herramienta de propaganda del Imperio Romano diseñada para humillar, para decir, esto es lo que le pasa a quien desafía a Roma. Exacto, era el equivalente antiguo a colgar a alguien en la plaza del pueblo, pero elevado a la máxima crueldad. Y aquí tenemos a los seguidores de Jesús, que habían dejado sus trabajos, sus familias, que habían apostado todo a que este hombre era el Mesías que iba a liberar a Israel. Y de repente es viernes por la tarde y su líder está muerto en una cruz. Psicológicamente, ese grupo de personas tuvo que estar devastado. Totalmente devastado. Imagínate que inviertes todos tus ahorros, tu tiempo y tu vida en una empresa y de la noche a la mañana el fundador es arrestado y ejecutado públicamente como un criminal del Estado. ¿Qué haces? Te escondes. Y eso es exactamente lo que nos dicen los textos históricos que hicieron. Se encerraron a cal y canto por miedo a hacer los siguientes. El movimiento estaba liquidado, muerto. Y sin embargo, apenas unas semanas después, esos mismos hombres están en las calles de Jerusalén, frente a las mismas autoridades que crucificaron a su líder, gritando a los cuatro vientos que está vivo. Ese giro psicológico es brutal. Algo masivo tuvo que ocurrir para transformar a cobardes en mártires. Y ahí es donde entra la mañana del domingo, el famoso primer día de la semana. Y hay un detalle que siempre me ha parecido fascinante y que le da muchísima credibilidad histórica al relato: los primeros testigos. Quienes descubren la tumba vacía no son Pedro, ni Juan, ni los grandes líderes del grupo. Son mujeres. Ese es uno de los argumentos históricos más sólidos a favor de la autenticidad del relato, el llamado criterio de dificultad o de vergüenza. Hay que entender que en la sociedad judía y romana de la época, el testimonio de una mujer no tenía validez legal en un tribunal. Si tú en el siglo I quisieras inventarte una historia falsa para convencer al mundo de que tu líder ha resucitado, jamás, bajo ninguna circunstancia, pondrías a mujeres como las primeras testigos. Habrías dicho que fue el mismísimo Poncio Pilato, o el sumo sacerdote, o al menos Pedro. Claro, inventar que María Magdalena fue la primera en verlo sería un tiro en el pie para una campaña de marketing de la época. Un desastre de relaciones públicas, sin duda. Pero los evangelios lo relatan así porque simplemente así es como sucedió. No tuvieron más remedio que contar la verdad. Por muy incómoda o poco estratégica que fuera para los estándares de su tiempo, las mujeres van al sepulcro para terminar de ungir el cuerpo, porque el viernes tuvieron que hacerlo deprisa por la llegada del sábado, el día de reposo, y se encuentran con que la enorme piedra que sellaba la entrada ha sido movida. Hablemos de esa piedra y de la tumba, porque aquí es donde surgen las teorías alternativas. Si nos ponemos en el papel del abogado del diablo, a lo largo de los siglos muchos han dicho: bueno, no resucitó, simplemente robaron el cuerpo. ¿Es factible esa teoría? Porque sabemos que había una guardia romana. La teoría del robo del cuerpo es, de hecho, la más antigua. Los propios líderes religiosos de la época la hicieron circular.
pero logísticamente hace aguas por todas partes. Primero, la piedra. No era un guijarro. Era una roca circular que pesaba entre 1 y 2 toneladas, encajada en un canal inclinado. Moverla requería el esfuerzo coordinado de varios hombres fuertes. Segundo, la guardia. Pilato ordenó sellar la tumba y puso una custodia. Sellar la tumba significaba poner un cordón con el sello del gobernador romano. Romperlo era un delito castigado con la muerte. O sea que no era simplemente saltarse una valla, era desafiar al Imperio Romano directamente. Exactamente. Y los soldados romanos no eran guardias de seguridad de un centro comercial, eran máquinas de guerra altamente disciplinadas. Si un soldado romano se quedaba dormido en su guardia, la pena era la ejecución, a menudo quemado vivo con sus propias ropas. Pensar que un grupo de pescadores aterrorizados que huyeron cuando arrestaron a Jesús, de repente organizaron un comando táctico, redujeron a una guardia romana de élite, movieron una piedra de 2 toneladas en silencio y robaron un cadáver, requiere casi más fe que creer en la propia resurrección. Es un punto de vista demoledor. Y luego está la otra teoría famosa, la del desmayo. Esa que dice que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que entró en un coma profundo, se despertó en el frescor de la tumba, apartó la piedra desde dentro y salió caminando. Esa teoría es casi cómica si analizas la medicina forense de la crucifixión. Antes de la cruz, Jesús sufrió la flagelación romana. El látigo romano, el flagrum, tenía trozos de hueso y plomo. Arrancaba la piel y el tejido muscular hasta dejar los huesos expuestos. Muchas personas morían solo de la flagelación. Luego, cargar la cruz, los clavos en las muñecas y los pies, la asfixia progresiva, y por si fuera poco, una lanza le atravesó el costado, de donde salió sangre y agua, lo que médicamente hoy sabemos que indica una ruptura del corazón o un derrame pleural severo. Es decir, estaba clínicamente muerto sin ninguna duda. Absolutamente. Pero imaginemos por un segundo el absurdo de que sobrevive. Despierta en la tumba oscura, medio desangrado, con las manos y los pies destrozados. Se desenreda de las vendas apretadas con kilos de especias, empuja una piedra de 2 toneladas desde dentro, neutraliza a los guardias, camina kilómetros con los pies perforados, se presenta ante sus discípulos y les dice: «He vencido a la muerte, soy el Señor de la vida». Los discípulos no habrían fundado una religión, habrían llamado a un médico. No habrían visto a un ser glorificado, sino a un hombre al borde del colapso necesitado de cuidados intensivos. Me encanta esa imagen porque destruye completamente el romanticismo de la teoría del desmayo. Entonces, si descartamos el robo y descartamos el desmayo, nos quedan las apariciones. Y aquí la historia se pone aún más interesante porque no es que se aparezca a una sola persona en un callejón oscuro. Se habla de múltiples apariciones a diferentes personas en diferentes lugares y estados de ánimo. Ese es el núcleo del asunto. Tenemos apariciones individuales, como a Pedro o a María Magdalena, apariciones a grupos pequeños, como a los caminantes de Emaús, a los 11 apóstoles juntos en una habitación cerrada, y el apóstol Pablo menciona que se apareció a más de 500 personas a la vez, muchas de las cuales aún vivían cuando él escribió eso, como diciendo: «Si no me creen, vayan y pregúntenles a ellos». Y ahí entra el argumento de la alucinación colectiva, ¿no? La idea de que tenían tantas ganas de verle que su cerebro les jugó una mala pasada. Claro, la psicología moderna ha estudiado mucho esto. Las alucinaciones son fenómenos estrictamente individuales. Son como los sueños. Tú y yo no podemos tener el mismo sueño a la vez. Es médicamente imposible que 500 personas tengan la misma alucinación visual, auditiva y táctil simultáneamente. Además, las alucinaciones suelen ocurrir a personas que tienen una alta expectativa de ver algo, pero los discípulos no esperaban que resucitara. Tomás, por ejemplo, es el epítome del escepticismo. El famoso, si no meto mi dedo en las heridas, no creeré. Tomás es el primer empirista de la historia. Exacto. Tomás representa la mentalidad científica moderna. Él dice: «No me cuenten historias de fantasmas, yo necesito pruebas físicas».
Y cuando Jesús se le aparece, no le reprende por pedir pruebas, le dice, toca, mira mis manos, mira mi costado. La resurrección no se presenta como un evento espiritual o etéreo, como un fantasma flotando, se presenta como un cuerpo físico real pero transformado, come pescado con ellos, camina, se deja tocar. Hay un episodio que me parece profundamente poético y psicológico a la vez, que es el camino a Emaús. Dos discípulos caminan alejándose de Jerusalén, tristes, derrotados, hablando de todo lo que ha pasado, y Jesús camina con ellos, pero no lo reconocen. ¿Por qué crees que ocurre esa ceguera? Es una de las narrativas más hermosas de toda la historia antigua. Esos dos hombres representan a toda la humanidad cuando está sumida en la decepción. Están tan enfocados en su dolor, en su idea de cómo debían ser las cosas. Ellos esperaban un rey político que expulsara a los romanos, que no pueden ver la realidad que tienen delante. Solo lo reconocen en un gesto muy íntimo y cotidiano, al partir el pan. Es una metáfora brillante de cómo a menudo la verdad más profunda no se revela en grandes espectáculos de luces, sino en la intimidad, en la comunión con el otro. Y fíjate cómo ese pequeño evento, ese reconocimiento, cambia la trayectoria no solo de esos dos hombres que vuelven corriendo a Jerusalén de noche, sino del mundo entero, porque la resurrección no se quedó como un mito local, se volvió viral, en una época donde no había internet, ni imprenta, ni medios de comunicación. Y se volvió viral en el entorno más hostil posible. El mensaje era Jesús es el Señor. En el Imperio Romano eso era traición porque el único Señor era el César. Estos primeros cristianos no ganaban nada inventando esto, no ganaban dinero, no ganaban poder, no ganaban estatus. Ganaban persecución, tortura, los echaban a los leones en el Coliseo, los crucificaban, los decapitaban. La pregunta que cualquier historiador honesto debe hacerse es, ¿morirías tú por algo que sabes perfectamente que es mentira? Es una pregunta durísima. La gente muere por mentiras todo el tiempo, sí, pero porque creen que son verdad. Sin embargo, los apóstoles estaban en la posición única de saber con absoluta certeza si la resurrección era un hecho o un engaño fabricado por ellos mismos. Exactamente. Esa es la diferencia clave. Si lo habían inventado, sabían que era falso. Nadie soporta la tortura y la muerte por una mentira que él mismo ha creado. Su transformación radical es la huella dactilar que dejó la resurrección en la historia. Pasaron de estar escondidos en un cuarto a desafiar al imperio más grande del mundo. Y ganaron. 3 siglos después, el Imperio Romano terminó adoptando el cristianismo. Es el giro de guión más inverosímil de la historia de la humanidad. Y si lo pensamos desde un punto de vista filosófico, la resurrección plantea una disrupción total en cómo entendemos la existencia. Hasta ese momento, la muerte era el punto final, el muro contra el que se estrellaban todas las esperanzas humanas. La filosofía griega veía el cuerpo como una prisión de la que el alma debía escapar, pero la resurrección plantea algo inaudito, la redención de la materia. El cuerpo importa, el mundo físico importa. Es un reinicio de la creación. No es solo que un hombre volvió a la vida, es la promesa de que la muerte, el sufrimiento, la injusticia y el dolor no tienen la última palabra. Para un esclavo romano del siglo I, escuchar que el Dios del universo había sufrido como un criminal y había vencido a la muerte le daba una dignidad infinita. Cambió la moralidad occidental. La idea de que cada ser humano tiene un valor incalculable nace de esta concepción de que la vida triunfa sobre la destrucción. Es fascinante. Nos acercamos al final de nuestro tiempo y creo que hemos tocado las aristas más impresionantes de este evento. Hemos visto que la tumba vacía es un hecho histórico difícil de refutar, que las teorías alternativas carecen de peso lógico frente a la evidencia y que la transformación psicológica de los discípulos es el gran testimonio de que algo extraordinario sucedió aquella mañana de domingo en Jerusalén. Y deja a cada oyente con una pregunta inevitable. Porque la resurrección no es un dato histórico neutral, como saber en qué año cruzó Julio César el Rubicón. Si es falso, es el engaño más grande y cruel de la historia. Pero si es verdad, si de verdad
esa tumba amaneció vacía porque la muerte fue derrotada, entonces cambia el sentido de absolutamente todo. Cambia quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un misterio que 2 milenios después sigue exigiendo una respuesta personal. Una reflexión perfecta para cerrar. Nos deja con esa inquietud, con esa curiosidad que nos empuja a seguir investigando y pensando por nosotros mismos. El enigma de la tumba vacía sigue tan abierto y desafiante hoy como lo estuvo en el siglo I. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la historia, la fe y la razón. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así. Me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.